Bienvenidos a Terraplanistas Spain y a esta cuarta entrega de las transmutaciones nucleares. La vida es sutil, diga lo que diga el simplista cientificismo imperante, y es desde ahí donde se cumple y se entiende la tendencia natural de que la vida está solo en sintonía con la vida, y en donde lo más biótico y natural será lo más bioasimilable y útil para el cuerpo. Un buen ejemplo de ello serían las cristalizaciones sensibles del cloruro de cobre de la ciencia antroposófica, aunque también conocidas en obras alquimistas y tratados, donde se puede observar que la sangre sana, así como otros flujos corporales, como la orina o la saliva, generan unos patrones cristalinos infinitamente más bellos que una sangre de personas con peor calidad de vida. Y lo más importante, con independencia absoluta de la composición química de la misma, este es el gran drama de la ciencia moderna. Hasta los años 60, las cristalizaciones sensibles eran herramientas de diagnóstico del servicio médico alemán, hasta que fueron sustituidas por los prosaicos análisis modernos, con lucrativos beneficios para los de siempre, pero incapaces en cualquier forma de ver la enorme sutilidad y complejidad de los procesos cuya huella detectable actualmente gracias al avance de ciertos conocimientos en el campo biofotónico. Pero el hecho de que en estos últimos años hayan mejorado tanto las herramientas de análisis nos aporta muy poco si esto no va acompañado, además de una comprensión del estado físico y del estado bioenergético de los otros niveles, como sería el emocional, el mental y, por qué no decirlo, el más importante y el que creo que está más olvidado, el espiritual, que sobre decir que siempre se ha considerado la base de la salud para cualquier ciencia tradicional o cualquier ciencia auténtica. Pero en tanto la ciencia moderna siga empeñada en pretender entender el funcionamiento del cuerpo en términos estrictamente materiales, creyendo mentiras como que las emociones o mente tienen origen en la actividad bioquímica de la materia, no hay nada que hacer y ningún avance significativo se puede producir ni se producirá. La ciencia moderna está encerrada en su propia prisión materialista. La transmutación nuclear, como hemos estado viendo en todos estos programas anteriores y vamos a seguir viendo, nos abre las puertas a un mundo sin duda maravilloso, como lo es el gran regalo de la vida. Decir que a partir de experimentos a través de cámaras de gran precisión térmica capaces de medir diferencias de temperatura de 1 grado en la piel de diferentes partes del cuerpo, se ha encontrado que efectivamente se producían cambios de temperatura asociados a transmutaciones nucleares, sobre todo cuando se afecta a ciertos puntos nodales que tradicionalmente se han relacionado con el órgano al cual decían afectar, o los meridianos del chi de la acupuntura, demostrando que las corrientes descritas por los sabios no son ya objeto de especulación, sino de estudio serio a partir de moderno instrumental. Anteriormente a la Segunda Guerra Mundial, triunfó la idea no filtracionista, en el sentido de que la vida era un fenómeno raro y difícil con respecto a la hipótesis filtracionista, que consideraban que ésta se daba de manera espontánea e irreversible, tal y como demostró William Reich, del cual en futuros programas hablaremos. La vida era, por tanto, cualquier cosa menos un accidente o una casualidad, pero esto llevaba a especular con procesos que ahora, gracias a la transmutación nuclear, vemos no solo como posibles, sino como verdadero motor y causa de los mismos. Gracias a la transmutación nuclear fría hemos descubierto un proceso inteligente controlado por la continua interacción que la materia viva tiene con el campo etérico.
Las especies que no controlan su temperatura corporal, como sí hacemos los mamíferos y aves, tienen muchas posibles temperaturas producto de distintas resonancias fonónicas para catalizar transmutaciones. Como hemos hablado ya de Kefran, aisló hasta 4 bacterias implicadas en la transmutación del sodio al potasio. A su vez, Champion se concentró durante la época de 2001 a 2008 en el estudio de las bacterias que se forman en la levadura con agua, creando una forma de bacterias mutantes aptas para múltiples usos. El resultado de todo esto fue la presentación mundial de una patente detallada presentada en el 2006, donde se describen con todo lujo de detalles más de 40 aplicaciones de estas bacterias que se incluyen, rectifican y amplían las transmutaciones biológicas descritas anteriormente por Kefran y Komaki, y como el hongo Saccharomyces es ahora usado en la producción de múltiples elementos. Siendo la temperatura fonónica tan crítica, tiene sentido y se necesita de algo en la naturaleza encargado de llevar un control sobre esto. Este algo son las bacterias, verdaderos reactores nucleares, que a diferentes temperaturas fonónicas realizan la transmutación de elementos en masa. Esto, y solo esto, explica la gran variedad de elementos químicos presentes en la Tierra. Se generan en ella sin necesidad de altas temperaturas, sino a partir de temperatura fonónica crítica. La microscopía electrónica revela las complejas nanoestructuras de carbón, presentando redes de nanotubos dispuestos longitudinalmente en anillos concéntricos conectados por nanoporos. De sobra son conocidos las formas múltiples y las formas complejas que puede adoptar el carbono con los furulenos. El carbón, debido a su tetravalencia, es un gran arquitecto, el gran diseñador del mundo orgánico, mientras su homólogo tetravalente, el silicio, lo es del mundo inorgánico, ya que prácticamente el 95% de las rocas del planeta contienen silicio. Por lo tanto, silicio y carbono, ambos tetravalentes, son respectivamente el segundo elemento más presente en la Tierra y el segundo más presente en nuestro cuerpo. Ya hemos hablado sobre Konstantin Meil y su modelo nuclear, que en su tesis doctoral, realizada en 1984 en Stuttgart, estuvo dedicada al estudio de la corriente eléctrica del remolino en 3D. Así, en otros artículos, explica la comunicación entre células a través del ADN, a partir de ondas escalares magnéticas. De cara a entender dicho modelo, debemos ver los principales errores en los que se sustenta la física moderna. La inexistente dualidad de la onda-partícula. Imaginemos una cuerda cuyos extremos están atados a dos barras, una de ellas fija y la otra oscilando a una determinada frecuencia. Observaremos que cualquiera de los puntos de la cuerda hace lo mismo, es decir, oscila de arriba a abajo, pero cuando dicho movimiento cesa, volvemos a observar cada punto de la cuerda en el mismo lugar. Una onda, por tanto, no afecta a ningún punto de la cuerda en el sentido de que no le transmite desplazamientos, sino una oscilación que una vez ha cesado deja todo igual, con independencia de la frecuencia y la amplitud de la onda formada en la cuerda. Si ahora observamos una bola de billar chocar con otra parada, veremos que la primera le transfiere lo que los físicos llaman momento lineal, de manera que la segunda se mueve de forma proporcional a la masa relativa entre ambas hasta que el rozamiento la detenga. El efecto fotoeléctrico nos permitió comprobar que la materia se ve afectada por ambos comportamientos a la vez. Determinados fotones, o sea, ondas electromagnéticas con frecuencias incidente lo suficientemente altas, son capaces de generar y transmitir momento lineal a las partículas con masa, lo que no ocurre con las frecuencias menores que los físicos llaman no ionizantes.
Por consiguiente, sabemos que la energía se propaga a través del espacio en ondas de frecuencias concretas. Y sabemos que éstas, a pesar de ser ondas, también transfieren momento, tal y como hace un objeto material como es una bola de billar. Es decir, afectan a la materia. Si además los fotones al chocar tienen suficiente energía, pueden crear con ello materia para la conversión relativista de E es igual a mc al cuadrado, ya que según Einstein, materia y energía son una misma cosa. Y efectivamente lo son. De manera que lo único que debería diferenciar una cosa de la otra es la frecuencia a la que vibra, aunque siempre se trate de lo mismo. Los físicos suelen olvidarlo, ya que, para ser prácticos y comprender la realidad observable, este hecho es continuamente obviado. Fuera como fuese, la cuántica concluyó que la materia puede presentar dos comportamientos: los campos por un lado, responsables de moverse a distancia con las partículas, y las partículas por otro, encargadas de generar dichos campos, eléctrico y magnético. Esto plantea una pregunta irresoluble que nos la hemos hecho anteriormente. ¿Qué fue primero, las partículas o los campos? Es decir, el huevo o la gallina. Esta pregunta, como ya sabemos, es el principal debate metafísico desde que el hombre es hombre, aunque eso a la mayoría de los científicos modernos les da exactamente lo mismo con tal de ser prácticos y evitarse tener que pensar demasiado. Se acepta que sin partículas hay campo llamado mar de Dirac o campo de punto cero, pero sin campo, ¿podría haber partículas? La respuesta es que la premisa de la pregunta es errónea, ya que no existe tal separación o dualidad. Y efectivamente, onda y partículas son una misma y única cosa. Estamos en un universo de 3 dimensiones y en 3 dimensiones las ondas se comportan como lo que verdaderamente son: vórtices. En los gráficos podemos ver una cuerda fija que puede autocontenerse sobre sí misma para crear un cuanto o partícula y viceversa. Es decir, estos cuantos son lo que los físicos confunden con la materia y los llaman partículas. Por lo tanto, hay un punto en que, dependiendo de la longitud de la cuerda, ésta se autoorganiza equilibrando las fuerzas y creando con ello un patrón estable para ser la cuerda fija, es decir, un vórtice estacionario. Para una determinada cuerda existen varios patrones que crean diferentes ondas estacionarias, las cuales generan lo que los físicos llaman diferentes partículas elementales: protones, trivórtices, neutrones, cuatrivórtices y electrones, vórtices. Cuando esto ocurre y en función de cómo lo haga, estos cuantos adquieren la propiedad que llamamos masa, la cual dependerá de la frecuencia de vibración de la misma. Por consiguiente, en el espacio tridimensional debería existir algo que pueda presentar ambas propiedades: transmitir momento creando la sensación que llamamos masa y al mismo tiempo desenrollándose sobre sí mismo y propagarse por el espacio, dando lugar a eso que llamamos onda, aunque en realidad siempre ha sido lo mismo: un vórtice, vibrando en diferentes frecuencias. ¿Podemos observar comportamientos vorticiales en el mundo macroscópico? La respuesta es que sí. Tenemos dos tipos de vórtices. Un huracán, por ejemplo, presenta un comportamiento vorticial siendo su velocidad de rotación máxima en los extremos y expandiéndose de manera centrífuga, creando con ello calor. Por el contrario, un remolino presenta un comportamiento antivorticial, es decir, su velocidad es máxima en el centro y nula en los extremos, contrayéndose de manera centrípeta y creando con ello frío. Se trata de la dualidad primaria, que metafísicamente ha sido el eje vertebrador de toda enseñanza iniciática y que, por supuesto, toda la ciencia moderna ignora totalmente.
En el electromagnetismo, este comportamiento vorticial doble de la electricidad, los físicos lo han tenido siempre enfrente y jamás le han dado la más mínima importancia. Comportamiento vorticial de la electricidad y el magnetismo. En un conductor eléctrico con un cable de cobre, la corriente se manifiesta siempre de manera superficial, y cuanto más aumenta la frecuencia, más superficial es la misma. A este efecto los físicos lo llaman skin effect o efecto piel y es más peculiar y superficial conforme aumenta la conductividad del material, siendo la máxima posible en el caso de un superconductor. Estaríamos en tal caso ante un remolino o eddy current. Al contrario, cuando la conductividad es baja, como en el caso, por ejemplo, de la fibra óptica hecha de un material dieléctrico, la señal tiene tendencia a concentrarse en el centro, de manera que cuanto más aislante es la fibra, más interna y menos superficial es. A este caso lo llamaremos potencial de vórtice. Ahora fijémonos en un detalle muy importante. Cuanto mayor es la conductividad, mayor es el campo magnético generado por el conductor, es decir, amperios, el cual induce un voltaje proporcional entre los extremos del conductor que se calcula usando la ley de Ampere. Parece que algo que está expulsando centrífugamente la energía hacia afuera, creando con ello un imán en los extremos del mismo cable conductor, con su norte y su sur, es decir, un campo magnético bipolar. El resultado de todo esto es calor producido por el efecto Joule. Por el contrario, en el vacío exterior del conductor, donde la conductividad es infinitamente menor, el campo decae con un potencial de vórtice, a razón del inverso con el cuadrado de la distancia, lo cual ocurre cuando menor es la conductividad. No observamos campo magnético prácticamente y se forma un dipolo eléctrico casi perfecto, caracterizado por una caída de voltaje eléctrico. Cuanto más conductor es un medio, más campo magnético centrífugo y expansivo se genera. Y cuanto menos conductor, es decir, más dieléctrico o aislante, más implosivo y centrípeto es el campo. En el caso opuesto, el de máxima dielectricidad o mínima conductividad, tendremos el vacío. Aquí ocurre justo lo contrario, se forma el remolino vorticial más perfecto y fino posible, con la máxima velocidad en el centro y la mínima en el extremo, por lo tanto la máxima implosión centrípeta. La dielectricidad del vacío es la máxima posible y no existe ningún material en el universo que sea menor conductor de la electricidad que el vacío. El vacío es, por tanto, lo más parecido a un dipolo eléctrico perfecto. Ahora bien, tanto la permeabilidad magnética de un superconductor como la permeabilidad eléctrica del vacío no son exactamente cero. Es decir, el vacío algo conduce de electricidad y el superconductor algo de resistencia presenta a la corriente. ¿Por qué? Pues porque con este modelo que vemos, si la conductividad del vacío fuera exactamente cero, su dielectricidad sería infinita y por tanto el vacío presionaría infinitamente la materia, reduciéndola a tamaño de cero. Sería un universo sin materia, ya que la presión del vacío sería infinita. Y al mismo tiempo, si la permeabilidad magnética fuera cero, es decir, un universo sin campos magnéticos, el vacío también presionaría la materia hasta aplastarla y la materia tampoco podría existir. Por tanto, podemos concluir que el tamaño y radio de la partícula elemental electrón está definida por las propiedades del vacío, es decir, por las propiedades del éter. En el colmo de lo irónico, las propiedades de lo inexistente no solo existen, sino que son tan claras como críticas. Y lo cierto es que ciertas sutiles variaciones en la velocidad de la luz o la constante de Planck ya se han medido, tal y como explicó Rupert
Sheldrake, del cual tengo un trabajo hecho con él en el canal sobre los campos, importantísimo. Teniendo en cuenta que siempre tiene que haber un dipolo y que la energía se manifiesta siempre en forma dipolar, ¿dónde estaría ahora el polo positivo del electrón? Pues en el único punto posible, en el centro de la partícula. El comportamiento monopolar no existe, ya que contradiciría la condición de continuidad, esto es, que el campo generado, por ejemplo, en un conductor tenga su continuidad con el vacío aislante externo. Los imanes tienen dos polos porque su campo es abierto y centrífugo. El campo eléctrico centrípeto tiene aparentemente un comportamiento monopolar solo porque vemos la expansión del campo hacia afuera y no hacia adentro. Pero es un dipolo igualmente con carga positiva en el centro y que genera un campo eléctrico negativo desde su superficie en el caso del electrón. ¿Y qué ocurre si ahora lo imagino al revés? Es decir, coloco el polo negativo en el centro y el polo positivo en el extremo, generando con ello un campo electrostático positivo. Pues que tenemos antimateria, es decir, un positrón. Por tanto, podemos postular que sólo puede existir dos partículas fundamentales que lo generan todo, el electrón y el positrón. El enigma de la antimateria resuelto. La materia y la antimateria, por el hecho de poseer direcciones opuestas, tienen dos posibilidades cuando se encuentran. La primera es bien conocida por los físicos, autodestruirse y crear energía. La segunda ya lo es mucho menos, superimponerse, propiedad que sólo podemos observar si consideramos la materia como vórtice y no como onda-partícula. En ambos casos tenemos lo mismo, una conversión vorticial de frecuencia que transforma materia en energía y viceversa. Hay otras dos formas de comportamiento vorticial. La primera son las calles de vórtices de von Karman, que se forman cuando un objeto sólido, como el ala de un avión, cruza un fluido como un gas espeso. Y la segunda es la superimposición de vórtices en forma de esferas o la contingencia entre ellas. En su artículo de 1931, La formación de vórtices en la discontinuidad superficial, el físico Louis Rosenheld explica cómo estos se pueden formar cuando unas bolas unidas entre ellas a través de una cuerda se pueden enrollar sobre sí misma ante la mínima perturbación y volver a desenrollarse para recuperar el patrón de onda oscilante. En ambos casos es lo mismo, un vórtice expandido comportándose como onda o enrollado comportándose como cuanto o materia, más vórtice siempre aunque con distintos comportamientos. Pero con este modelo, ¿qué es lo que ganamos? Primero, por ejemplo, demostrar la indemostrable propiedad cuántica llamada spin. El spin es un momento o campo magnético que toda partícula con carga o sin ella genera, y que se llama también momento angular intrínseco o propio. Tanto en el caso del positrón como en el del electrón, el polo positivo negativo que respectivamente genera el campo eléctrico estaría situado en el centro del vórtice a partir de los esquemas que podemos ver en pantalla. Es decir, la estructura esencial del vórtice electrón y antivórtice positrón con sus respectivas cargas eléctricas. Nótese que el electrón tiene carga positiva en el centro, de forma que el campo externo que crea es negativo, y viceversa para el positrón. Con el modelo vorticial, el electrón se convierte en un condensador esférico. Teniendo esto en cuenta, y una vez que sabemos que todas estas hipótesis se basan en algo real y tangible, vamos a dar un dato muy importante.
ya que sabemos que si sometemos la materia a tensiones superiores a los 450.000 voltios, el voltaje máximo al que llegan las líneas de más alta tensión, se empiezan a producir repentinamente grandes pérdidas de potencia sin que ningún modelo estándar del electromagnetismo pueda dar explicación alguna, mientras que con el modelo vorticial y un simple cálculo de física elemental que podría hacer cualquier alumno de enseñanza básica, este voltaje permanece constante en cada vórtice elemental. Siempre caen a los 511.000 voltios, al depender de las permeabilidades eléctricas y magnéticas, que como sabemos vienen dadas, definidas a través de la velocidad de la luz. El spin es ahora el campo magnético que se genera por el efecto de la ley de Ampere y no un momento angular propio, que nos dice que ante una fuerza electromotriz, en este caso con un voltaje de 511 kilovatios, entre la superficie y el centro del electrón se genera un campo magnético perpendicular y proporcional al mismo. De esta forma, el campo eléctrico del condensador se equilibra con su contrafuerza, el campo magnético o spin, dando como resultado un equilibrio perfecto entre ambos campos, un sistema autocontenido. La razón de que exista spin arriba y spin abajo son las dos direcciones a donde puede girar el conjunto, es decir, destrógira, giro a la derecha, o levógira, giro a la izquierda. Y el equilibrio entre ambos nos dan las permeabilidades del vacío. De forma que si éstas cambian y el vacío se volviera más conductor, la velocidad de la luz disminuiría y el voltaje vorticial de 511 kilovatios de caída también lo haría. Pero al ser la velocidad de la luz constante, este voltaje, que depende de las mismas condiciones del vacío, también lo es siempre. Como los propios físicos no podían explicar que dos electrones pudieran ocupar un mismo orbital, esto es, ocupar el mismo espacio, los físicos cuánticos concluyeron que el electrón, por efecto de orbitar sobre el núcleo del átomo, adquiere además del momento angular, por efecto del giro, un momento magnético intrínseco. A este momento lo llamaron spin, ya que observaron a partir de un experimento llamado de Stern-Gerlach que los electrones podían ser desviados un 50% hacia arriba o un 50% hacia abajo al ser sometidos a un campo magnético, deduciendo correctamente que efectivamente las partículas materiales tienen un campo magnético propio. Y lo que hicieron fue decir, ya está. Este momento magnético propio es el que permite que dos electrones ocupen su lugar siempre y cuando este momento más menos medio sea antiparalelo y opuesto. El problema es que para justificar esta regla de tres, esgrimen que un electrón se invierte si da una vuelta sobre sí mismo y recupera su posición original si se dan dos. De esta forma, concluyendo que dos electrones con espines antiparalelos puedan ocupar el mismo lugar, y la absurda explicación continúa con las partículas de spin 2, es decir, están en la misma posición cuando se les da media vuelta. Pero claro, es el mundo cuántico y allí pasan cosas mágicas, incluyendo las que describen razonamientos tan ilógicos como estos que los físicos, aunque parezca mentira, se creen. A través del experimento de la cuerda vemos que dos vibraciones se pueden superimponer perfectamente siempre y cuando una vibre destrogira y la otra levorijamente, tal y como hacen los dos vórtices electrón cuando comparten un orbital atómico. Obviamente está cuantificado por el hecho de que solo existe una configuración que equilibra ambas fuerzas, generada a partir de las constantes de dielectricidad y diamagnetismo del éter. Pero no tiene que dar dos vueltas sobre sí mismo para estar en la misma posición, ni ningún absurdo por el estilo. Lo que ocurre es simplemente que su propiedad vorticial le permite superimponerse. Si la ley de Faraday nos dice que un campo magnético variable induce una fuerza electromotriz, voltios, y la ley de Ampere lo contrario,
que un voltaje genera un campo magnético a su alrededor, amperios, concluimos que la partícula elemental vorticial, electrón o positrón, tiene equilibrados y autocontenidos ambos principios, de forma que ya no importa si una es causa y la otra consecuencia o viceversa. La energía se autocontiene y se autorretroalimenta y lo hace a partir de la energía del éter que es absorbida y disipada en cada fracción de tiempo. Por lo tanto, no es que el éter exista, es que todo, absolutamente todo, está determinado por él. Las propiedades físicas de lo intangible generando, manteniendo y destruyendo continuamente la materia a partir del campo etérico. Los que hayan estudiado cualquier disciplina iniciática, como el hermetismo, la Vedanta o la Trimurti del hinduismo, sabrán que esto es lo que desde siempre se ha dicho y sabido. No hay nada que la ciencia moderna haya descubierto, aparte de crear confusión y desconocimiento sobre lo que ya se sabía y conocía perfectamente. A partir de ahora vamos a postular de esta partícula elemental, vorticial, electrón, potencial de vórtice, y positrón, corriente de remolino, cada uno girando en dos direcciones opuestas, destrogira y levorijamente salen todas las demás, es decir, todos los constituyentes elementales. Vamos a unificar, por tanto, aquello que nunca ha estado separado. Vemos la estructura del neutrón formada por dos electrones y dos positrones. En el primer esquema vemos la captura del electrón por el protón predicha por Harkins-Borgi y en la segunda la forma cuaternaria estable que adopta según Meil dicha partícula. Por tanto, podemos establecer un principio o ley fundamental, y es una de las 7 leyes fundamentales del hermetismo, y es el todo pulsa y todo vibra, la cual en el tantrismo tiene su analogía en el principio conocido como Spanda. Consecuencias del modelo nuclear de Meil. Gracias a este modelo podemos concluir que toda la materia se genera de dos formas, vórtice, electrón y antivórtice, positrón. Es el principio de dualidad, expresado brillantemente, por ejemplo, en la tradición taoísta o a través del símbolo del yin y el yang. Las fuerzas nucleares débil y fuerte no existen. Los nucleones y las diferentes estructuras alfa se mantienen unidas por el campo magnético generado por el condensador esférico formado por el vórtice, conocido como spin. Cuando el electrón, materia y positrón, antimateria, se juntan, pueden aniquilarse y convertirse en pura energía fotónica, tal y como se describe perfectamente la física académica de acuerdo a la relación relativista de E_mc². O bien pueden superimponerse y crear formas estables de materia como los protones y los neutrones. Al no asumirse la propiedad vorticial de la materia, esta opción ha sido siempre desconocida por la física moderna. El enigma de la antimateria se resuelve. Los físicos postularon y detectaron su existencia, pero se sorprendieron al no hallarla prácticamente en la naturaleza. Ahora comprobamos que siempre estuvo allí, camuflada en lo que los físicos llaman quarks. Las propiedades de la materia dependen totalmente de las propiedades del éter. Por consiguiente, la materia es un resultado del éter y no viceversa. Y el origen de la mente y la conciencia, por tanto, está situado en un plano no material, externo a la misma, que es obviamente lo que desde la auténtica ciencia siempre se ha dicho. La materia no es más que una forma que la conciencia tiene de manifestarse en el plano en el que estamos.
Es consciencia igual que ella, solo que vibrando en frecuencias diferentes. Y por consiguiente, cualquier intento de encontrar la conciencia como resultado de procesos físicos, químicos e incluso nucleares de la misma, carece totalmente de sentido. La propiedad que conocemos como masa no es directamente proporcional a la cantidad de partículas elementales que lo integran, sino al resultado de la forma en cómo lo hagan. Dos positrones y un electrón que, libres, tendrían una masa total de 3, cuando se juntan para formar un protón adquieren una masa de 1863 veces la masa que poseen cuando no están unidos. A idéntica cantidad de vórtices, cuanto más masa, menor radio ocupan. La gran unificación, por tanto, se ha conseguido partiendo de la premisa de que materia y energía nunca han sido cosas distintas. La forma vorticial autocontenida es el modo en que se manifiesta, y sólo de esta manera se pueden reconocer como unificado aquello que nunca ha estado separado. Y por último, gracias a esta dualidad, la materia y el universo pueden existir. El modelo atómico de Rutherford sostiene que la materia es hueca a partir de un experimento realizado en 1902, donde una patina de oro de escasísimas micras era bombardeada con electrones, encontrando que muy pocos de ellos eran repelidos. Esto llevó a pensar que la materia estaba esencialmente vacía y que el espacio en el átomo entre núcleo interno y electrones externos era enorme, de forma que la mayoría cruzaban el átomo sin ser desviados. Solo la densidad del núcleo podía desviar un electrón. Pero ahora, gracias al modelo de Meil, no hay diferencia entre los constituyentes del núcleo y el envoltorio, de forma que todo el átomo estaría formado por electrones y positrones en configuración trina-protón y cuaternaria neutrón, y de orbitales en pares de dos electrones en el envoltorio, entendidos como vórtices superimpuestos a partir del spin, destrogiro y levogiro. Ahora podemos comprender la hostilidad que desde 1930 hay hacia los modelos de Chadwick y Borgi, que consideran al neutrón como protón más electrón, pues hacen que todo el rascacielos de la física de partículas que vino después se caiga por sí solo, a la vez que dan pie a las tan ansiadas explicaciones sobre el origen de la masa, sin tener que recurrir a enormes partidas presupuestarias de miles de millones de euros, como ocurre con los grandes aceleradores de partículas. Y lo que es mejor todavía, usando la lógica del sentido común y observando el comportamiento del mundo y de la naturaleza, como hacían los grandes y los auténticos de la ciencia. Hemos visto que el mundo de lo pequeño en nada difiere del grande, con unos cálculos simples donde, sin usar integración o cálculo diferencial, sino meras fórmulas que cualquier escolar puede entender, somos capaces de explicar los grandes enigmas de la física. Y por si fuera esto poco, Meil nos ha explicado por qué la esquiva antimateria que los físicos llevan años tratando de encontrar en forma masiva ha existido desde siempre frente a ellos, confinada en el núcleo atómico, en forma de protones y neutrones. El extraño hierro 56. El isótopo de hierro 56 es el más presente en el universo con exceso de neutrones. Y no precisamente con uno, sino con 4, que de acuerdo a los modelos formarían una estructura de 4 neutrones en exceso, que podría ser capaz de generar el campo magnético que vemos llenar el universo, y que como una enorme dinamo de millones y millones de amperios es capaz de mover las cargas libres formadas a partir del plasma de las estrellas, generando por ello enormes corrientes que David Bohm llamó plasmones. En el universo, estas formas generadas por campos magnéticos adquieren las formas de los mismos. Son las denominadas corrientes Birkeland, que podríamos definir como fibras eléctricas que unen
a las estrellas hasta los límites de la galaxia, en formas y campos de energía aún por descubrir, de forma que los neutrinos podrían actuar como aglutinadores y moldeadores de las mismas, a partir de formas mórficas, vorticiales, concretas y fractalmente repetidas. Estas ideas, que actualmente son estudiadas por los astrofísicos del modelo conocido como el universo eléctrico, fueron desdeñadas por la cosmología relativista basada en la de Chandrasekhar, que considera que la explicación sobre el origen de la energía de las estrellas se debe exclusivamente a un fenómeno nuclear y gravitatorio, y que el campo eléctrico generado por las estrellas es despreciable con respecto a estas dos fuerzas, demostrando con ello una supina ceguera en vista de las brutales evidencias de lo contrario, ya que conforme nos acercamos al Sol no detectamos presencia de abundante radiactividad y sí vemos enormes corrientes eléctricas curvadas por efecto de colosales campos magnéticos, cumpliendo lo postulado en su momento por Faraday y Ampere. Todos estos comportamientos son los típicos de un campo vorticial interrelacionando con un campo etérico eléctrico. La explicación de la temperatura de Curie del hierro está íntimamente ligada con la temperatura fonónica de ciertos isótopos de los elementos popularmente conocidos como ferromagnéticos. Esto podría significar que no todos los isótopos de hierro son ferromagnéticos, lo cual no sabemos con seguridad, pero si se pudiera demostrar, significaría que el magnetismo de la materia solo depende del núcleo atómico y que por consiguiente todo lo que deriva de la regla de Hahn es consecuencia del núcleo y no causa sino efecto. Además, explicaría por qué ciertos materiales paramagnéticos forman parte de los imanes para amplificar su potencia, dejando en todo momento a los electrones libres para que puedan hacer lo que les toca. Esto es, enlazar químicamente de la forma que marcan las leyes que los químicos han descubierto. Y por último, para acabar, algunas consideraciones esenciales sobre el fotón. Que el fotón es un par positrón-electrón, cada uno anulándose al otro, dando lugar a una onda vorticial eléctrica en uno de los tres sentidos del espacio y a una vorticial magnética y perpendicular a la anterior en otro, propagándose la interacción que se produce entre las dos en la tercera dirección perpendicular a ambas. La materia no viaja y solo lo hace su resultado, es decir, la energía no material. Y esto, y solo esto, es lo que es el fotón u onda electromagnética. Sabiendo esto, podemos hacer la siguiente reflexión. El campo electrostático terrestre es tan pronunciado como sutil, dando lugar a caídas de decenas de miles de voltios en escasas alturas, aunque una simple placa de metal conocida como celda de Faraday es capaz de pararlo. Entre la ionosfera y la superficie terrestre hay diferencias de voltaje cercanas a los 500.000 voltios, las cuales pueden descargar violentamente durante las tormentas. El campo magnético es menos pronunciado y al mismo tiempo más confinado que el eléctrico, pero a diferencia de este, prácticamente imposible de parar o aislar, razón por la que atraviesa mucho más fácilmente la materia hasta que no es atenuado. En las ondas electromagnéticas, donde vemos la diferente relación de intensidad entre ambos campos, uno creado por los electrones del envoltorio eléctrico y el otro creado por los positrones del núcleo, el magnético. Esto implica que una ligera variación del campo magnético, el núcleo, provoca una gran variación del campo eléctrico, envoltorio. ¿Por qué tan grande? Pues porque esta es la razón entre el radio de los electrones externos dominados por fuerzas puramente eléctricas con respecto al radio de protones y neutrones dominadas por el campo magnético que los une, y que los físicos llaman fuerzas nucleares, pero que nosotros ahora sabemos que son fuerzas eléctricas vorticiales y que dependen de 1 partido R
y no de 1 partido de r al cuadrado. Aquí acaba la física nuclear perdida, pero continuaremos en los siguientes programas abordando estos mismos temas desde la perspectiva de la biología y más en concreto en programas con el título El origen de la vida. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente programa.